that Zecharia Sitchin is a member of what? The Illuminati? Absolutely. Zecharia Sitchin met with Corrado Balducci. Who is Corrado Balducci? Corrado Balducci is not only the official spokesman for the UFO in the Vatican. He's a demonologist, the biggest exorcist in the Vatican. He's a demonologist, the biggest exorcist in the Vatican. Right. El motivo principal, digamos exclusivo, por el cual yo me acerqué a este fenómeno, al estudio, al interesamiento, más que al estudio, al interés, en relación con la ufología, es porque ya a este punto no se puede negar todo, sino que se tiene que afirmar que algo de verdad existe. Porque negar todo tiene una serie de inconvenientes. Y los inconvenientes, para ir ya inmediatamente a la respuesta, pero después, si es posible, ampliarlo un poco, el inconveniente máximo es que, a fuerza de decir todo es una sugestión, son fenómenos ópticos, o bien otras explicaciones, también explicaciones que ya entran en el campo científico, explicaciones de fenómenos atmosféricos, de nubes en ciertas montañas, de los llamados relámpagos globulares. Incluso la crítica más severa no puede llegar al punto de negar todo lo que se dice sobre los llamados fenómenos de los cuales interesa la omnilogía. Cuando obviamente se habla de discos voladores o de otras cosas, de otros nombres que se les dan, es obvio que el argumento va inmediatamente relacionado y va sin duda, si se trata de verdaderos discos voladores como se trata y como se entiende en la ufología, va inmediatamente ligado a alguien que debe o guiarlos dentro de los mismos o bien a distancia, no lo sé, seguramente con algún tipo de ciencia que nos es desconocida. Incluso la crítica más severa ahora no puede agotar todos los testimonios que existen alrededor, tanto de los avistamientos ovni como de los llamados fenómenos de contactismo, de aquellos que tienen contacto con extraterrestres. No es más admisible, está fuera de cualquier razonamiento, del buen sentido, del sentido común como tal, pensar que todos aquellos que son los llamados avistamientos, etcétera, sean todo historias, sugestiones, cuestiones psiquiátricas, o bien que se trate incluso de armas secretas. Sí, seguro. Ahora se sabe perfectamente que tanto no solo los Estados Unidos, sino también Rusia, mucho más los Estados Unidos, teniendo muchos tipos, ya leí sobre algunos libros, mientras que Rusia parece que solamente tiene alguno. Cuando estaba la famosa Guerra Fría, tenían una serie de aviones hechos precisamente en forma de disco volador, pero con centenares de miles de avistamientos que se registran. ¿Quién podía tener interés en hacer tantos de estos vuelos si eran armas secretas? Es decir, el buen sentido se revela. Ahora, algo de verdad tiene que existir. Esto me ha decidido en un cierto punto a darme a este interés, a manifestarlo en concreto. Leí varios libros, pero a mí no me interesan en concreto las explicaciones científicas, esta cosa. Es obvio que la certeza de este fenómeno, de la existencia de otros seres en otros planetas, la certeza, también a nosotros, Iglesia, la esperamos de la ciencia. Pero en nuestro ambiente,
Es una certeza que cuando se dirá finalmente la ciencia llegó. Desde el punto de vista de las Escrituras, la Biblia, tanto el Viejo como el Nuevo Testamento, no habla ni en positivo ni en negativo. No dice ni que hay otros mundos habitados, pero tampoco dice que no haya otros mundos habitados. ¿Quién sabe cuánto estarán empeñados estos seres con la oración? Y un mañana, cuando la ciencia facilitará, incluso su ciencia de ellos, facilitará el venir aquí, como ya de hecho se los ha facilitado, también esta superioridad se demuestra por este admitiendo un mínimo de verdad, es decir, que algunos casos, también en el caso de la existencia, no se puede más negar la existencia no solo de los extraterrestres, sino conectada la existencia de extraterrestres con la existencia de estos, de los discos voladores, de la existencia de personas que desde cerca o desde lejos los guían estas máquinas voladoras. He aquí. Y admitido esto, precisamente se puede pensar que tienen una ciencia superior, han hecho un mayor progreso que nosotros, si se están manifestando a nosotros. Sono persone come noi, che hanno un corpo come noi. In questi UFO, che io prendo poi quando parlo, lo prendo in senso largo, cioè anche delle persone che o sono dentro He says, I'm using this in a large sense. Or the people are inside the craft. Ma questo è molto molto difficile pensarlo, oppure comandano, ma sono distanze enormi, se si fanno vedere da noi, mica c'è un pianeta che è a 1000 chilometri da noi, se no a 1000 chilometri ci sarebbero già arrivati. They make themselves seen and known to people on Earth. Quindi è molto ragionevole che siano dentro. So it's probably... E quindi sono persone come noi, composte di una parte spirituale, che la chiamiamo anima. Gli UFO, io non ho mai parlato con un UFO, non ho avuto... He says they would have to have a soul like we do. Ma che abbiano anche un corpo, devono averlo un corpo. They'd have to have some kind of body. E se no sarebbero angeli. Otherwise they would be angels. Ma che abbiano anche un corpo, devono averlo un corpo. They'd have to have some kind of body. E se no sarebbero angeli. Otherwise they would be angels. E se no sarebbero angeli. Otherwise they would be angels. En estos últimos 150 años han aparecido en sucesión y con un ritmo creciente y de rápida difusión dos tipos de manifestaciones, de fenomenologías bien diversas entre ellas, pero ambas totalmente interesantes, controvertidas y sobre todo fascinantes, tanto como para dividir a la opinión pública en dos posiciones opuestas. O bien todo es real, o bien todo es falso. Se trata de la parapsicología,
la cual se llamó durante mucho tiempo metapsíquica, y también la ufología. No nos debe sorprender esta posición. Esto se refiere solamente a las reacciones, a los comportamientos del público de frente a los dos tipos de fenómenos obviamente que son totalmente diferentes. Obviamente que son totalmente diferentes. Por cuanto se refiere al espiritismo, permítaseme recordar a un último nombre, el profesor Emilio Servadío, quien fue mi guía y mi maestro la sigla OVNI, primero que nada, es decir, objetos voladores no identificados, la uso aquí en un sentido más amplio, o bien más completo, tratando de comprender la existencia de seres que viven en otros planetas. El punto B. El objetivo de mi intervención es el de subrayar cómo ya en este momento en el fenómeno OVNI algo de verdad debe existir y cómo esta verdad no se contrasta en lo más mínimo con nuestra religión. En efecto, ahora ya son muchísimas y en continuo crecimiento las testimonianzas que se refieren a los famosos discos voladores, o bien astronaves, así como a los extraterrestres. Y se trata incluso de personas calificadas, cultas, y que tal vez al principio eran incrédulas. Hay centenares de millones de testigos en todo el mundo que juran haber visto por lo menos una vez un ovni. Incluso hay también muchas, aunque si son inferiores como número, los testimonios de los que se llaman a sí mismos contactados. El día de hoy se puede afirmar que estos superan inclusive el millón de personas y van aumentando incluso en proporción lo decía, con los avistamientos de los contactistas. La crítica más severa incluso y rigurosa podría reducir en mucho el número, pero nunca podrá eliminarlas todas. Consideraciones teológicas sobre la habitabilidad de otros planetas. Antes que nada, es importante precisar, se debe excluir que de astronaves se sirvan los ángeles. Estos que se sirven de astronaves son seres compuestos como nosotros lo somos por una parte espiritual, pero también con una parte material, es decir, el alma y el cuerpo. Los ángeles, para regresar al argumento, como seres puramente espirituales, están donde quieren estar. Y en los raros casos en los cuales se manifestaran, no tienen ni tendrían ninguna dificultad para asumir un cuerpo visible.
la Virgen, en esas poquísimas ocasiones en las cuales trató de ponerse en contacto con la humanidad, episodios muy excepcionales y que tienen que probarse en cuanto que sean veraces, continúa escogiendo otras formas para decirnos y comunicarnos su afecto de madre. Para manifestarnos sus premuras, para comunicarnos sus maternos reclamos, o bien para darnos sus dulces regaños. Aquí estamos en el campo de las apariciones marianas. Cuando, por lo tanto, se habla de extraterrestres, se debe pensar o a seres como nosotros, o bien mejores que nosotros. Pero siempre una serie de seres vivientes, de especies que con una parte espiritual que ya he dicho antes, asocian una parte material, es decir, un cuerpo material. Sea inclusive en una relación diversa y superior de lo que existe en los otros seres humanos. Nosotros, en efecto, representamos la ínfima especie de las personas humanas, siendo, porque incluso los extraterrestres son personas humanas. Pero con un crecimiento vamos a leer. Nosotros efectivamente representamos la ínfima especie de las personas humanas, siendo por naturaleza más inclinados al mal que al bien. Esto ya se los dije, porque aquí me viene espontánea una pregunta. Y ahora lo voy a repetir. ¿Por qué el Señor nos ha creado así? La respuesta es simple y es además muy bella, porque nosotros teníamos que ser los verdaderos testigos de la infinita misericordia divina. Por cuanto se refiere, sin embargo, al aspecto teológico de la cuestión, y aquí estoy entrando en las consideraciones teológicas que ya estaba leyendo, de hecho. No hay ángeles. Vamos a continuar. Cuatro consideraciones, de hecho, voy a hacer aquí desde el punto de vista teológico. Primero que nada, uno, antes que nada, que existan otros planetas habitados es una cosa posible. Y ello con motivo de ¿qué cosa? Principalmente, ma es obvia, de la omnipotencia y de la sapiencia de Dios, que no tiene límites, siendo estos infinitos. No hay una imposibilidad en Dios para crear mundos habitados, los que Él quiera. Él puede crear lo que se le antoja. Por lo tanto, es posible, dado este punto que es importante y estos mundos infinitos. Dos, más, la existencia de otros planetas habitados no solamente es algo posible, sino que además es verosímil. Ecco la segunda consideración. Existe en efecto demasiada distancia entre los ángeles, que son seres puramente espirituales, y nosotros humanos, compuestos de espíritu y de materia, es decir, de alma y de cuerpo, pero de un alma que actúa sirviéndose del cuerpo
como un instrumento. Un cuerpo más, todavía, que con sus pasiones y con sus pecados capitales condiciona talmente el alma, tanto como para volver a la persona humana totalmente frágil. Esto entre paréntesis, sin pensar después, como ya se dijo, que nosotros ya, por nosotros mismos, somos más llevados al mal que al bien. Y por lo tanto es verosímil que esta enorme distancia entre nosotros y los ángeles venga de alguna forma reducida por la presencia de seres que incluso teniendo un cuerpo, el alma siempre esté menos condicionada en su forma de actuar inteligente y volitivo. Esto encontraría, incluso si fuera necesario, de alguna forma una confirmación en el antiguo dicho de Lucrecio Caro, del tiempo de los romanos, una frase en el libro De Rerum Natura, que se cita a menudo sobre tal argumento. ¿Qué es citada esta frase? ¿Pero qué es esta frase? Natura non facit saltus, la naturaleza no da saltos. Tercera consideración. Esta existencia no solo es posible y además verosímil, sino que también puede decirse que es probable. He aquí por qué se tiene que considerar también probable que en los espacios infinitos y lejanos e inaccesibles al hombre, así como a sus instrumentos científicos, existan otros seres capaces de conocer a Dios como un creador y darles a sí mismo su gloria a este creador, que también para ellos y sus mundos representa el fin de la creación. El segundo motivo nos es ofrecido por el comportamiento de Dios como creador. En esta actividad creadora, en efecto, Él se ha prodigado con una abundancia inconmensurable e inimaginable. Aparece verdaderamente difícil pensar que en la creación de seres inteligentes y volitivos, compuestos por alma y por cuerpo, Dios se haya limitado solo a este pequeñísimo planeta Tierra. Y finalmente, 4, la cuarta consideración teológica. Además de ser posible, verosímil y probable, la habitabilidad de otros planetas la vería incluso deseable. Estos eventuales habitantes, en forma no experimental, podrían ser para nosotros una protección, una ayuda, especialmente en nuestro camino espiritual. Y sin duda continuarán siéndolo sobre todo hoy, viendo nuestra creciente disminución de religiosidad. Sí, estos ovnis nos van a ayudar, queda claro, especialmente en el mundo, en este mundo que va aumentando cada vez la crisis doctrinal.
Si estos ovnis nos van a ayudar, queda claro, y estos ovnis nos van a ayudar, 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 queda claro, especialmente en el mundo, en este mundo que va aumentando cada vez la crisis doctrinal. Estos seres, en fin, no pueden no preocuparse y tampoco no interesarse por el problema ecológico de nuestro mundo. Previendo, o incluso mejor que nosotros, que sobre el camino que hemos tomado, esto terminaría, claro que esto con un poco de tiempo se volvería invivible. He aquí el por qué se desea que esto pase, porque podrían ellos rezar, porque podrían ayudarnos. En que no nos volvamos y que no caigamos en el camino mal y que no nos volvamos en un mundo invivible, porque si vamos adelante con esta forma de vivir, es cierto que cuando comenzarán a aumentar las superficies heladas, sobre este argumento poseo varios mensajes de un contactista de Nicolosi, allá en Catania, Eugenio Siragusa, persona de absoluta seriedad, pero que lamentablemente ha fallecido. En 1950, Eugenio Siragusa había previsto la contaminación atmosférica. Aquí estamos hablando de previsiones, estábamos hablando de una contaminación atmosférica que si vamos hacia adelante con esta, incluso el mundo se va a volver completamente invivible. ¿Cómo se puede conciliar la existencia de estos seres, es decir, la existencia de los ovnis de otros planetas habitados, con la redención del Cristo? Esto no es un problema. San Pablo, en la primera carta a los colosenses, dice que el Cristo es el centro y la cabeza de la creación del universo. No existen, por lo tanto, mundos que no tengan una referencia a Él. Que Cristo, como Verbo encarnado, ejercita su influjo sobre todos los posibles planetas habitados. En relación con otras frases que orientan a favor de los ovnis, me limito a citar dos de ellas. Tomo la primera del Salmo 95, que en su versículo 11 afirma: gozan los cielos y se exalta la tierra. La segunda, estamos hablando de los cielos, es decir, se entiende claramente los extraterrestres ahí. Se entiende eso. La segunda, si no, entonces esta frase sería vana completamente. La segunda está en el Evangelio de San Juan. En el capítulo 10 y versículo 16 está escrito: tengo otras ovejas que no son de este redil. También, Dios mío, de este redil que está lleno de citas, está la Biblia llena de citas, los evangelios que hablan de esto, etc. También es necesario que yo conduzca a esas ovejas. Y esto es una prueba propia clarísima, que está diciendo que tengo otras ovejas, pero también aquellos que habitan en otros planetas. No sé de qué está hablando. Estamos hablando de seres como nosotros, como ya lo hemos dicho repetidamente, que tienen una parte espiritual y que tienen una parte material, un alma y un cuerpo.
en cuanto a su actitud favorable a la existencia de otros planetas habitados, sino es dedicando el último domingo del año litúrgico a la fiesta de Cristo, Rey del Universo. Cristo, Rey del Universo. Cristo, Rey del Universo. Cristo, Rey del Universo. Es un honor, Paloma. Buenas noches. Muchas gracias, sí que... Tenerte aquí, en este ambiente tan recogido, para hablar de experiencias personales incluso. Pues sí, me parece que puedo contarte algo. Y si yo te digo, por ejemplo, después, bueno, de tantos viajes, 104 viajes me decías, ¿no? Con 104 viajes con Juan Pablo II y ahora me parece que son 6 con Benedicto XVI. Con Paloma podríamos hablar del Archivo Vaticano, historias de los papas, el enigma de Fátima, tantas y tantas cosas, pero hemos elegido una que, fíjate qué curioso, Paloma, mucha gente nos ha preguntado porque sabía algo, te habían oído contar en alguna ocasión. Vamos a contar quizá, yo no sé si La cara y la cruz, otra historia incluso mucho más dramática, Paloma, por lo menos esta sí que daba susto, lo que vamos a contar después en unos minutos, ¿no? ¿Te refieres al maligno? Al maligno. Bueno, sí, eso es más inquietante. Bueno, pues vamos a contarla aquí en unos minutos. Paloma, que ha estado tantos años en el Vaticano, que lo conoce palmo a palmo, que conoce lo que se respira en cada esquina, cada historia, quizá cada archivo secreto que nosotros no conocemos o que le preguntamos. Tampoco te pases. Otros momentos que empiezan el día que le hago una entrevista al demonólogo del Vaticano, que se llama Monseñor Corrado Balducci, que ha escrito muchísimos libros, incluso traducidos en muchos idiomas. No me cuentes más, Paloma. No me cuentes más, por favor. Demonólogo del Vaticano y luego una experiencia de la gran periodista Paloma Gómez Borrero, aquí en Cuarto Milenio. Hablamos de Corrado Balducci y a mí me gustaría antes que presentásemos al personaje, un demonólogo vaticano. Un demonólogo es una persona que estudia la influencia, el poder, la forma, digamos, que a lo largo, desde la época de Cristo, a Cristo se le presenta el diablo para tentarle, y se llaman demonólogos, es decir, expertos en demonología. Y yo tenía que hacerle una entrevista que me pidieron, entonces yo me fui a su casa para hacerle la entrevista, que fue muy larga, 2 horas, con lo cual fueron 2 cintas de 1 hora cada una, que grabé. Mientras él hablaba, yo tomaba notas para luego saber qué punto de la cinta me interesaba pasarla luego a la radio. ¿Cómo era el lugar de la entrevista, Paloma? Y era su casa. Era su casa. Me la imagino llena de libros de demonología. Todos. Y todos los libros que son un poco inquietantes. Claro, yo recuerdo el fotógrafo para hacer una entrevista, fotógrafo, ¿no? Porque le he hecho varias entrevistas a Monseñor Balducci, y me acuerdo una vez que fui para una revista que me habían pedido y llevé a un fotógrafo, y el fotógrafo entró en la biblioteca y a los 2 o 3 minutos salió porque estaba sintiéndose mal. Yo decía, yo noto algo, que no puedo estar aquí, que no puedo estar aquí. Hizo unas fotos, pero no hizo todas las que quería, porque él empezó a encontrarse que ahí había algo raro, que no podía resistir. Claro, libros, imagino, con siglos algunos de ellos. Sí, bueno, te digo, él tenía un crucifijo encima de la mesa. Él me dijo, eso sí, dice, de alguna manera, el maligno prefiere que nadie crea en él, y de esa manera, pues es más fácil poder influir, ¿no? Y me acuerdo que me marché un poco impresionada de todas las cosas que había contado y tal, y puse todo en una mesita que tengo en el despacho mío, que es donde tengo el trabajo urgente, es decir, de un día a otro, así. Dije, bueno, yo mañana me volveré a oír las 2 horas y veré. ¿Era de noche ya, Paloma? Sí, cuando yo dejo esto era tarde, por la tarde, y pensé, mañana, pero era de noche, las 9 de la noche, o así sería, no 10 de la noche. Yo estaba en mi mesa de despacho, lo otro lo había dejado en esa mesita, y tengo mi despacho tiene un ventanal grandísimo que da a un balcón terraza, y luego una librería que cubre completamente toda la pared enfrente a la mesa, pero completamente. No llega hasta el techo, pero llega de pared a pared. Y cuando estaba
que era noviembre, recuerdo, era primeros de noviembre. Tenía la ventana un poco abierta. Y eran, pues sí, serían las 9:30, 10 de la noche. Habíamos cenado, bueno, cenamos en Italia, se cena antes que en España. Y de repente entra un pájaro. Se ha dicho que sí, un cuervo, no sé qué. Yo recuerdo solo un pájaro negro que entra y sobrevolando por toda la habitación va dándose golpes y dejándome todo manchado de sangre. Y llamé a todos los de casa, dije, venir, que hay un pájaro herido, y le curamos, porque yo pensé, este se está desangrando, este pájaro se muere. Y al final, después de dejarme, de verdad, como si hubiera hecho un asesino en casa, se queda encima de la librería. Buscamos incluso una escalera, porque digamos que es una librería que tiene como 8 estanterías, o sea, es bastante alta. Y vino mi hijo con la escalera, se subió y estaba el pájaro allí colocado encima. Pero cuando lo va a coger, se mete por detrás, tan estrecho que es prácticamente lo que es un zócalo, lo que no apoya en la pared. Y se mete por allí en vertical. Y dijimos, pero bueno, este pájaro está loco, vamos, este pájaro, ahí no le podemos sacar. No cabía ni la escoba, porque buscamos la escoba y todo, a ver si así le podemos ayudar, ¿no? Nada, allí nada. Y ya se acabó la historia y le digo a la chica de casa, digo, por favor, Rosario, digo, trae la caña del portero, al portero, pídele una caña a ver si así puede entrar y sacamos, digo, porque va a haber un nido de hormigas, va a oler, qué sé yo. Desde luego muerto, pensé que estaría muerto. Nunca, allí no había nada. O sea, pasamos toda esta caña por un lado y otro, todo. No había ahí pájaro. no había pájaro, no había nada. No había nada, pasábamos la caña. Digo, bueno, pues ahí se habrá quedado. Y entonces me llama, era Luis del Olmo para quien le hice la entrevista, y me dice Luis, dice, ¿hiciste la entrevista? Me llaman. Digo, sí, pero mira, me ha pasado de todo. Pero ahora no te preocupes, que como fue anoche esto, ahora por la mañana yo recojo todo y mañana ya tienes los cortes y toda la entrevista. Bueno, voy a coger lo que tengo encima de esa mesita y me encuentro que el magnetofón roto. No estaban las cintas, no estaba el bloc de notas y no estaban las fotocopias. Allí no había entrado nadie, todo, y el magnetofón roto. Roto un gancho extraño, porque no le había tocado nadie. Bueno, es que no había habido nadie, de ahí nos fuimos todos a acostar. Y bueno, ¿qué a no pasa? ser que fuera el propio pájaro de un golpe, que ya sería... No, vamos. Imposible, y que se llevan el pico también el cuaderno, vamos, no. Y entonces yo busqué, hasta me oí todas las cintas que tenía en archivo, digo, que normalmente todas las cintas tienes el título puesto de lo que es, pero yo ya estaba desesperada diciendo, buscando, ¿qué ha pasado aquí? Y entonces fui a la librería Vaticana y le dije a don Belleri, digo, ¿tiene usted el libro de Monseñor Balducci, ¿Existe el diablo y cómo identificarlo? Dice, hija, tenía una copia, la he tenido hasta hace una hora que ha venido un señor y se la ha comprado. No es posible que todo esté pasando. Bueno, mandé el artículo y por lo visto todos los números de esa revista que se mandaron para lo que estaban abonados, no llegó ninguno. Y al cabo de 2 años, en noviembre, no te sé decir si fue el mismo día, eso ya sí, porque es que no lo recuerdo, pero en el mismo sitio aparecieron las cintas encima, las fotocopias y el bloc de notas. 2 años después. Sí, ya no me servían para nada. Entonces sí que yo fui a hacer una entrevista a Balducci, como te digo, aquella vez con el fotógrafo, y entonces sí que se lo dije, digo, monseñor, le hubiera llamado porque me pasó esto. Dice, ya le dije a usted que sería difícil, que pondrían muchos obstáculos para que usted pudiera trabajar. Y eso sí fue. ¿Y cómo reflexionas sobre eso, Paloma? Tiempo después, como periodista, como persona acostumbrada a trabajar. Yo sí que pensé que de alguna manera no quería que yo hablara o contara, y querría quizá atemorizarme de alguna forma. Pero no, la verdad que no lo consiguió. Es difícil atemorizar a Paloma.
Yo fue una cosa instintiva que tuve. Fue como a ver quién puede más. O sea, yo tuve esa sensación, a ver quién puede más. Y dije, tú conmigo no vas a poder. ¿Y has vuelto a escribir sobre el diablo? Yo creo que no. Yo creo que no. Lo que yo no había dicho, yo creo que muy pocas veces lo he contado, eso que 2 años después, porque eso sí que a mí me inquietó. Paloma, ante todo, gracias por estos minutos y gracias por tu labor, con ese entusiasmo, con esa pasión que llega a todo el mundo y que hoy nos ha sobrecogido un poquito. Pues cuando tú quieras. Gracias, Paloma. ¿Cuáles son las implicaciones de que José Gabriel Funes, el astrónomo del Vaticano, haya nuevamente tomado el tema de la vida extraterrestre? Que haya indicado que muy pronto el ser humano la va a descubrir. Que haya dicho también o haya hablado de la posibilidad de una interacción. ¿Le parece a usted que esto tiene enormes implicaciones? ¿Que el Papa, por tanto, ha dado su aval para que esto se esté exponiendo? ¿Que muy pronto va a suceder algo y el Vaticano se está preparando? Piénselo. Aquí le presento la información con Fernando Correa. Durante la segunda semana de noviembre del 2009, en el Vaticano ocurrió un hecho sin precedentes en la historia de la Iglesia Católica. Se presentó el primer coloquio de conferencias sobre astrobiología para tratar el tema de la vida extraterrestre en la antigua residencia papal de la Casina Pío IV, en la Academia Pontificia, en donde el director del Observatorio del Vaticano, el padre jesuita José Gabriel Funes, planteó la pregunta: ¿qué pasaría si finalmente se encuentra vida en otros planetas? Y aseguró ante los científicos que tiene sentido buscar vida extraterrestre. Dados los recientes descubrimientos astronómicos, Funes consideró que es totalmente posible que exista la vida en otros planetas y agregó que estamos muy cerca de descubrir formas de vida extraterrestre. El padre Funes enfatizó que no excluye la posibilidad de que algún día el hombre logre contactar con seres inteligentes de otros planetas. Un acontecimiento histórico que muestra que en el Vaticano está ocurriendo una profunda transformación, la apertura a la investigación científica en conjunto con la fe. La Iglesia Católica ha tomado una nueva actitud ante los recientes acontecimientos mundiales, ante la continua desclasificación por parte de los gobiernos de documentos antes confidenciales sobre la vida extraterrestre. Así el Vaticano se pone al ritmo de los signos de los tiempos, ante un inminente anuncio público sobre la vida extraterrestre por parte del Premio Nobel de la Paz, Barack Obama. El Papa Benedicto XVI visitó la nueva sede de la Spécola, el Observatorio del Vaticano, para bendecirlo en su misión científica. Resaltó la necesidad de nuevos espacios para un mayor número de estudiantes e investigadores de todo el mundo, puesto que los teólogos del Vaticano afirman que no existe temor alguno en descubrir seres extraterrestres. Su Santidad Benedicto XVI, ante los participantes del coloquio de astrobiología promovido por el Observatorio del Vaticano con motivo del Año Internacional de la Astronomía, declaró que la fe y la razón trabajan en conjunto al servicio de la comprensión del hombre y su lugar en el universo. El Papa también agradeció la contribución de los estudiosos a la comprensión del contexto histórico en el cual se efectuó la condena de Galileo Galilei.
Con estas nuevas declaraciones, la Iglesia Católica muestra una renovada forma de considerar la existencia de otros seres inteligentes del universo, y no es la primera vez que se pronuncia en favor de esta realidad. El 13 de mayo del 2008, el padre jesuita José Gabriel Funes señaló que es totalmente posible que existan otros seres inteligentes creados por Dios y que también deben ser considerados como hijos de la creación, señalando que la existencia de seres extraterrestres no representa conflicto alguno con el dogma de Cristo. Pareciera entonces que en el seno de la Iglesia Católica existen conocimientos profundos sobre la realidad del fenómeno extraterrestre y que poco a poco el Vaticano se acopla a una nueva realidad que involucra una de las incógnitas más profundas de la historia. ¿Acaso solo existe la vida en el planeta Tierra? Daniel Muñoz, la gente está gozosa y quiere escuchar lo que nos vienes a contar el día de hoy. Gozosa y expectante. Eso es todo. Pues gracias, de verdad, gracias por estar aquí conmigo y gracias por permitirme continuar con ustedes. Y lo que hoy les traigo pues tiene que ver justamente con esas noticias que siempre tienen ese toque como muy especial. En particular, esta es un resumen muy claro, es muy larga la investigación, pero forma parte de mis investigaciones que tengo así como más en el corazón, porque fue cuando tuve la oportunidad de conocer el mundo del Vaticano desde dentro y entender que para ellos, como se los dije aquella ocasión que vine la última vez, que para ellos el día de hoy los ángeles no son otra cosa que los extraterrestres que nos visitan. Que para ellos el día de hoy los ángeles no son otra cosa que los extraterrestres que nos visitan. Entonces, me gustaría... Dicho por una persona del Vaticano... Por una, no, por tres. Bueno, suena. Suena. No, entonces, ¿qué te parece si empezamos? ¿Qué te parece si a ustedes que están allá en casa les mostramos un poco de estas imágenes que nos muestran cómo la religión siempre ha estado ligada con este tema de los ovnis desde siempre? Las primeras imágenes tienen que ver con la prehistoria precisamente y las vamos a ir viendo, ahí están precisamente. Y bueno, son de estas pinturas rupestres que ya revelaban un poco esta serie de personas extrañas, de objetos muy similares a los ovnis. Aquí, por ejemplo, estas imágenes de la Valcamónica o estas del Tassili allá en el desierto, pues nos muestran personas que se parecen mucho a los astronautas de hoy en día. Son ya imágenes que son de alguna manera, algunas muy conocidas, otras no tanto, pero que sí nos revelan lo que evidentemente estos hombres prehistóricos veían. Estoy hablando de que estamos haciendo un viaje del pasado al presente para llegar poco a poco hasta este punto que me interesa mucho. Todas estas imágenes que vamos viendo pues han sido desde luego estudiadas. Hay muchas que claramente tienen una interpretación lógica, pero otras difícilmente. Por ejemplo, esta es clarísima, ¿no? Como le dicen en España, la escafandra, que sería el casco del astronauta, igual que esta. O estas son de Australia, del desierto de Kimberley, y se les conocen como las Wanjinas. Las Wanjinas equivalen a la diosa Amaterasu de Japón, que era la diosa creadora que vino a ser justamente la responsable de la vida. O los carros voladores, las alfombras mágicas en China, porque este es un viaje por muchas culturas. Mira por ejemplo, es un cable, es un plano del mismo ovni, y ahí, claro, está muy rápido, pero en japonés claramente, o esas se lee claramente que se dice que este es un objeto que surca los cielos. Estos son otros que están tomadas de la cultura asiria. En Roma también, en el libro de los prodigios, y en monedas incluso se mostraban todos estos objetos que siempre han estado allí y que no son claramente de nuestro tiempo un patrimonio, sino que toda la vida han formado parte de las culturas y se ve que han visitado a estos hombres y mujeres. Y esto es ya en Sudamérica, esto ya es más hacia nuestro tiempo, esto es en Basilea. Los piratas también hablaban de estos extraños objetos. Esto ocurrió en Nuremberg también, y esto en Basilea, Suiza. Son gráficos que de alguna manera nos revelan algo que está ocurriendo todo el tiempo en nuestros cielos. Vamos a ver los siguientes, que tienen que ver con las imágenes religiosas en el Renacimiento pintadas, como estas, en las cuales observen esa especie de corona que se encuentra ahí, pequeñísima arriba de la cabeza. No sé si traes la del hombre que
que junto con su perro ve al Sí, viene, desde luego. Esa es como la típica. Esa es pues vamos viendo, un clásico. Vamos viendo, porque normalmente vemos fotos borrosas que no se entienden. Hay que ver la forma de las nubes. Siempre tiende a ser así como los discos voladores, como los famosos ovnis. Y mira, ahí por ejemplo esta otra. Este es sobre la ciudad de Nápoles, es una pintura claramente de ese tiempo, pero había una constante en el Renacimiento que era justamente este tipo de figuras que tienen mucho de ovni, poco de religioso. Esta la pongo por el tipo de sol que en este caso ilumina la escena. Aquí no la alcanzamos a ver, está en el centro de la imagen. Vamos a ver una amplificación más adelante, que aquí la empezamos ya a ver junto al árbol del lado derecho. Hay una pequeña esfera que, bueno, evidentemente es el sol, pero si el sol está ahí, estamos claros que si es un cuadro como lo han pintado la mucho, luz no correspondería, exacto, no corresponde la luz. Vamos a dejarlo correr, míralo ahí, un poco más cercano, y lo vamos a ver todavía más cerca, porque los soles los suelen dibujar de una manera muy curiosa muchos de los autores del Renacimiento. Ahora vamos a ver la amplificación y nos vamos a dar cuenta cómo, mira, este sol es muy sui generis, está muy... Mira, ahí hay otro en el lado izquierdo de la pantalla, sí. Ahí lo tenemos, y esto es una serie ahí lo tenemos muy claro, de estos objetos que destellan efectivamente, o este que ya de plano no trae rayos como los otros, y pues se parece mucho a estos globos voladores que el día de hoy vemos. Esto es bueno, eso es clarísimo. O sea, esa es una anunciación, están haciendo que baje el Espíritu Santo, o esta que se llama el Milagro de Mazzonino de Panicale, en el cual las nubes pues claramente nos reflejan esto. Esta es una de estas vírgenes con los niños que tienen estos ángeles en este tipo de nubes raras. Esta también es muy conocida, se llama la Anunciación de Carlo Crivelli, y observa cómo baja el rayo, atraviesa la paloma del Espíritu Santo, pero miren de dónde baja. Esto que está en el cielo es un símbolo divino. Esto es el monasterio de Decani en Yugoslavia, y hay que ver cómo... Eso, o sea, van tripulados. Eso es una nave. Van tripulados. Además, esta asemeja a la maya, ¿no? Sí, a estos símbolos mayas. Exacto. Ahora se dice, no, es el sol y la luna. Ahí está el sol y ahí está la luna en el mismo cuadro. Son muy diferentes de lo que acabamos de ver, y pues los otros van tripulados. Este es divino, me encanta. Es la entrega de las tablas de la ley a Moisés. Por Dios, ahí están los ovnis con estas tablas. Y este es el que tú quieres ver. Este me parece... Este que se llama la Virgen y San Giovannino. Observen todos ustedes en casa cómo hasta está haciendo el típico gesto de visera junto a su perro, viendo el objeto que está encima de él. Ahí está el perro, incluso viendo. Y el otro está así, haciendo como hacemos. ¿Qué año es esa? Es el Renacimiento, 1400. Mira, o sea, por caridad, eso no es un sol. O sea, es claro, lo que estamos viendo es clarísimo. Entonces, ¿qué sucedió? Tú con estas imágenes que habías visto a lo largo de tu carrera, ¿decides llamar al Vaticano? No, esto ya lo conoce medio mundo. Lo que ocurre es que hay una persona que les quiero presentar a continuación, que es Monseñor Corrado Balducci. Es el asesor, fue el asesor del Papa Juan Pablo II, ya los dos fallecieron. Y él era el asesor en cuanto a temas místicos, holísticos, paranormales. Era la persona, pues, que hablaba de ovnis con él. Ajá. Me gustaría que vieran esta brevísima entrevista, porque es un resumen muy sucinto en el cual nos enseña que ni siquiera debemos preocuparnos por creer en extraterrestres, porque no está peleado con el tema de la religión. Recuerden, era el asesor personal del Papa Juan Pablo II y hablaba a través de todas las televisiones, no solo italianas, sino de muchos países del mundo. Vamos viéndola y escúchenla con mucho cuidado, porque hoy pueden cambiar muchas ideas en cuanto a lo que se cree sobre los ángeles de ayer. Ya no se puede negar que no haya algo de verdad. Algo de verdadero debe de existir. Así es. No están en contraste ni con nuestra religión católica, ni con las protestantes, ni tampoco con otras religiones, porque en todas las religiones hay un Dios, que lo llaman Alá los musulmanes, o que lo llaman Dios los cristianos, es decir, y también incluso con los hindúes. Yo no excluyo ninguna religión que tenga contraste con los ovnis. Y es precisamente por esto que yo digo que ojalá que yo pueda también volverme promotor para que en el ambiente nuestro religioso se conozca siempre más el problema de la ufología. Pero llegará un día en el cual todos los sacerdotes hablarán de esto, porque también hablarán los obispos, hablará incluso otras personas en la jerarquía.
y se uniformarán. Y después lo que yo digo de estos ovnis, pero tenemos que estar agradecidos a los ovnis porque rezan por nosotros. Pero tenemos que estar agradecidos a los ovnis porque rezan por nosotros. Pero tenemos que estar agradecidos a los ovnis porque rezan por nosotros. Habrán ya rezado, ya, especialmente en este momento de esta crisis. O sea, es importantísimo escuchar lo que dijo. Tenemos que estar agradecidos a los ovnis porque rezan por nosotros, más ahora en este momento de crisis. O sea, es importantísimo escuchar lo que dijo. Tenemos que estar agradecidos a los ovnis porque rezan por nosotros, más ahora en este momento de crisis. O sea, es un asesor del Papa el que lo está diciendo. Pero esto fue algo que me ocurrió allá en el 99 y de ahí fui entrevistando. Tengo más de 14 horas de entrevistas con él. Es impresionante lo que habla. Poco a poco las vamos a ir sacando. La que me gustaría que vieran ahora es una entrevista que se hizo a Monseñor José Gabriel Funes, que es el director actual de la Specula Vaticana, que es el Observatorio Astronómico del Vaticano. Escúchenlo muy bien, porque frente a las cámaras está diciendo que no hay ningún contraste en este tipo de creencia y sobre todo que los extraterrestres son nuestros hermanos. Escúchenlo, van a ver de qué tamaño está la declaración. A veces me han preguntado, bueno, si encontramos un extraterrestre, ¿qué significaría para la iglesia o para la teología? Así como San Francisco de Asís hablaba de la hermana Luna, el hermano Sol, el hermano Lobo, ¿por qué no podemos hablar del hermano ET, el hermano extraterrestre? Serían también criaturas de Dios y por tanto uno podría decir que serían hermanos o hermanas nuestros de la creación. No, hay otras cosas, hay que tener miedo, pero ET no. No hay que tenerles miedos a los ET, son nuestros hermanos, también fueron creados por Dios. O sea, ¿qué significa cuando te dicen está creado por Dios? Significa que también están ahí. Por lo tanto, ya es hora de que tanto el escepticismo como quienes no creen así tan fácilmente en estas cosas, pues vayan dándose cuenta de que tendrían la oportunidad de abrir un poco su mente, porque las altas autoridades, no solamente de la religión católica, también los anglicanos, también los mormones, también, y he entrevistado a muchas de estas personas, afirman que estos ángeles son los extraterrestres. Interesante. Pues, más. Tuve la oportunidad de encontrar a Monseñor Higinio Alas, que es un obispo que es el encargado de la conferencia episcopal en Latinoamérica, es decir, sería algo así como el director en cuanto a Panamá, Costa Rica, Honduras, incluso llega a Venezuela y Colombia su injerencia, y es un hombre que ahora está andando sobre los congresos mundiales OVNI, en los cuales organizamos, incluso en alguna ocasión tuve la oportunidad de encontrarme con él. Es sorprendente, ya no tanto cuando nos está hablando de que haya ángeles o que parezcan extraterrestres o no, sino que nos diga que los papas se encontraron con extraterrestres y que además nos muestren dosieres que ahora vamos a ver, en los cuales se habla de todo esto y que están circulando entre los líderes de la religión porque están preparándolos para este cambio, porque un día nos van a decir abiertamente en la iglesia que los ángeles hay que cortarle las alitas porque vienen en ovnis. Acuérdense de lo que les estoy diciendo, que no falta mucho tiempo, porque el plan es hacia el 2010. Yo tengo conocimiento de causa porque formo parte de esa comisión. Escuchémoslo, es interesantísimo y ya les voy a ir hablando un poco más de lo que tenemos que hacer en esta semana. Escúchenlo, por favor. Se encontraba en Castelgandolfo y ahí precisamente junto con su asistente, un sacerdote, de repente baja esa nave maravillosa, brillante, se ponen de rodillas pensando que era algo celestial y luego el Papa se levanta y va hacia la nave y baja un ser iluminado, alto, delgado, con una luz dorada todo su ser, y ahí comienza a comunicarse, me imagino, en lenguaje telepático, porque su asistente dice que él solo los veía gesticular, pero no escuchaba ninguna voz. Este que estamos viendo es un dossier, déjenlo ahí, déjenlo si lo pueden poner para que lo vaya viendo el público. Este dossier
Es un documento que está siendo circular entre las curias de diferentes países, incluido México. Yo ya lo vi aquí, que nos habla de todo esto. En el Vaticano hay un equipo de expertos, hijo, ya no lo puedo decir. Que se dedican a estudiar los ovnis, están recibiendo información de las nunciaturas de diferentes países como Perú, México, Chile y Venezuela. Monseñor Corrado Balducci, ya fallecido, que acabamos de ver, afirma que no hay ningún conflicto en creer en los ovnis y la fe cristiana. El Papa Juan Pablo II dice que fue marcado después de ser contactado por un extraterrestre, lo que le llevó a hacer el Concilio Ecuménico Vaticano II, que es el que nos rige el día de hoy. Dice aquí, mira, un extraño ser salió de la nave, tenía forma humana a excepción de que su cuerpo estaba rodeado de una luz dorada. A mí estas cosas me las dijo Monseñor Loris Capovilla, que era su asistente personal, del que está hablando, que fue 20 años después de su muerte, del Papa Juan XXIII, el que le dio la entrevista al semanario inglés. Yo tuve la oportunidad de encontrarlo, no sabía que había vivido esta experiencia. De repente, hablando de ovnis, salió la historia. El problema es que la entrevista está en un formato que ya no existe en televisión. Entonces tendría que buscar para hacerlo, si no se lo hubiera presentado. Cuando llegamos a niveles como estos, en los cuales ya nos dejamos de los ovnis y se mueven con carbón o con leña, y escuchamos a los que saben, yo creo que hay que cambiar un poquito la historia, ¿no? Sí, a mí me parece muy revelador lo que acabas de traer. Digo, ahí está. Muy Ustedes revelador. lo sabrán. Ahí en mi página, ya saben cuál es, espacioalternativo.tv. Hay mucha de esta información, incluso estos videos. A supernatural sound. Sin duda que uno de los personajes más esperados en la cumbre mundial del fenómeno OVNI es Sixto Paz, mi amigo Sixto Paz, mi amigo Sixto Paz, mi amigo Sixto Paz, mi amigo Sixto Paz. Le presento esta semblanza de por qué este hombre se ha hecho tan importante. Las experiencias de contacto extraterrestre, como la vivida por Billy Mayer, se encuentran dentro de las experiencias de contacto del quinto tipo. Sixto Paz Wells, al igual que Billy Mayer, es una de las pocas personas en el mundo que cuenta su experiencia con estos seres y a quien le han confiado los más grandes secretos de la humanidad. Esta experiencia empezó en el Perú a través de mensajes psicográficos de escritura automática, una forma de telepatía instrumentalizada, que se corroboró con avistamientos anunciados previa cita, de los cuales fueron testigos no solamente algunos militares. Ellos dicen, por ejemplo, que nos estamos acercando al final de un ciclo cósmico. Eso coincide claramente con lo que los mayas habían profetizado. En estos 4 años va a haber un gran desembarque de información por parte de los gobiernos. Los gobiernos y las religiones ya no van a poder seguir ocultando más las cosas. Paz Wells realizó sus estudios en la Facultad de Historia de la Pontificia Universidad del Perú y es reconocido en más de 35 países como una referencia del fenómeno ovni extraterrestre en Sudamérica.
Los contactos han continuado. Hemos tenido la oportunidad de ver las naves, a los tripulantes, incluso subir a la nave. En el año 2003, en el mes de octubre, tuve la oportunidad delante de 37 testigos a las 5 de la tarde a pleno sol subir al interior de una de estas naves, pero en la Sierra de la Constanza, en República Dominicana. Apareció la nave, apareció el ser delante de todos nosotros y le dije a mis compañeros, hay que acercarse, y todos me dijeron, sí, acércate. Hoy su testimonio de contacto y sus 8 encuentros programados con estos seres construyen el camino del cambio de conciencia. Y a partir del año 2003, según nuestro calendario, cada año simbólicamente es como un mes de gestación previo a un gran parto planetario que ocurriría el 22 de diciembre del año 2012. Nadie está hablando del fin del mundo, estamos hablando del final de un ciclo cósmico. Ese día probablemente todo lo que se va a sentir o percibir más bien es como una especie de como salto cuántico, una sensación extraña. Sixto Paz, expositor internacional de la Cumbre Mundial OVNI 2012, La Nueva Conciencia. 19, 20 y 21 de marzo del 2010. World Trade Center, Ciudad de México.